Jóvenes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran, jóvenes? Espero que bien. Soy el profesor Emilio y en esta ocasión vamos a tocar en trigonometría el tema de identidades fundamentales. Comencemos entonces. A ver, primero, para mencionarte qué cosas son las identidades fundamentales, tendríamos que recordar un poco acerca de las razones trigonométricas. A ver, recordar que las razones trigonométricas era la división entre dos de los lados de un triángulo rectángulo y al final simplemente eran 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Entonces, a partir de esas razones, nosotros elaboramos identidades, que son ecuaciones que contienen a esas razones. ¿Ya? Entonces, la clase pasada te mencioné algunas. La antepasada te mencioné también. ¿Recuerdas? No sé si recuerdas las identidades por cociente. Tangente es igual al seno entre coseno, cotangente lo contrario. Las recíprocas, ¿por qué eran recíprocas? Porque su producto siempre te daba 1, mira. Producto de seno y cosecante, 1. Producto de coseno y secante, 1. Producto de tangente y cotangente, 1. ¿Te das cuenta? Entonces es importante porque esto pertenece a esta familia de identidades fundamentales. ¿Ya? Ahora, pero acá te voy a mencionar unas interesantes, unas especiales. ¿Ya? Mira, las identidades pitagóricas. Estas identidades se llaman pitagóricas, ¿por qué? Porque se hacen en un triángulo rectángulo y aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya, jóvenes? Entonces no lo olvides, por favor. Veamos, mira. Tenemos una fundamental. Mira. Seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Jóvenes, esto siempre se cumple para los mismos ángulos. Siempre, jóvenes. Ponle el ángulo que tú desees, siempre se cumple. Ahora, bueno, te pongo un ejemplo si deseas. A ver, un ejemplo. A ver, dale, por ejemplo, seno al cuadrado del ángulo que tú desees, ¿no? Un ángulo cualquiera podría ser, por ejemplo, a ver, yo le puedo dar hasta 420 grados. Uy, no hay problema ahí. Ya, más. Mira, para que al final te pueda resultar 1, el coseno, ¿de qué ángulo tiene que ser para que te pueda resultar 1, joven? Bueno, 420. ¿Sí? Lo mismo, tiene que ser los mismos ángulos, no lo olvides, ¿ya? A ver, hay otra de las identidades, por ejemplo, la identidad pitagórica, que es 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrado, ¿ya? Un ejemplo, puede ser, a ver, un ejemplito podría ser 1 más tangente al cuadrado, a ver, de un ángulo cualquiera. ¿Qué ángulo puede ser? Yo no sé, puede ser un ángulo, a ver, 37 grados, neta. ¿Sí? ¿Eso a cuándo te va a dar igual? ¿A qué va a ser igual eso? ¿Cuándo te va a dar eso? Bueno, simplemente cumple esta identidad. Si este ángulo es teta, este también tiene que ser teta. Por lo tanto, 37, este también tiene que ser 37. ¿Ya, jóvenes? Entonces, de esa forma tú puedes ir viendo, probando, ¿no? Puedes ir viendo, probando. Ahora, ten en cuenta algo, mira, esto de acá muchas veces no lo vas a encontrar así, lo puedes encontrar de otra forma también, mira, lo puedes encontrar como por ejemplo, ¿sí? De esta forma, simplemente es pasar a restar y eso es todo, ¿no, jóvenes? Ahora, pasemos a la siguiente, ¿no? A la siguiente, a ver, voy a borrar esto, no encuentro mi mota, pero voy a borrar esto de acá, ya. Mira, tenemos acá 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado, del mismo ángulo. A ver, en este caso yo te voy a invitar a que revises un rato esto de acá, ¿sí? Y elabores esta primera demostración. Mira esta demostración que voy a hacer, que también se puede hacer con esto, ¿ya? Voy a pasar a restar esto de acá, ¿sí? Ahora, fíjate por acá. Mira, he pasado a restar esto. Mira, voy a hacer la resta de estos dos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero obtener yo al final? Mira, fíjate por acá. Si te das cuenta, esta es una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados se caracteriza por tener esta cualidad. ¿Sí? Que va a ser una diferencia de cuadrados, se va a convertir en el producto. ¿El producto de qué, jóvenes? El producto de una suma por una resta, ¿sí? Suma
por resta, mira. Suma por una resta, eso te va a dar este resultado. Ahora, mira, acá está la suma, resta. Diferencia y cuadrado te da. Esta es otra forma de las cuales tú puedes encontrar, ¿sí? Ahora, ¿te parece si vemos algunos ejercicios? Unos ejemplos sencillos para poder aplicar estos de acá. Y luego pasamos a los ejercicios. A ver, un ejemplo puede ser esto de acá, mira. Me piden hallar el valor de E y tengo acá un numerador y un denominador. Apliquemos una de las identidades. A ver, ¿qué podríamos aplicar acá? Mira, lo que podría aplicar acá podría ser lo siguiente, las recíprocas. ¿Sí? ¿Recuerdas las recíprocas? ¿Qué me decía la recíproca? Acá te lo coloco, mira, acá te lo coloco, no hay problema, mira. ¿Qué me decía? Ah, que coseno de un ángulo por secante de un ángulo, ¿cuánto me da? Ah, me da 1, ¿sí o no? Si lo elevas al cuadrado, joven, al cuadrado, todo el cuadrado, también te da 1, joven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, joven, todo esto de acá, ¿cuánto vale? Ah, muy bien. Todo esto, joven, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Me entiendes? Ahora, muy bien. Profe, tengo 1 acá. 1 más tangente cuadrado de x. ¿Eso no te hace recordar algo? Claro que sí. Te hace recordar, a ver, acá, a esta identidad, ¿no? A esta identidad. 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Entonces, veamos por acá, joven. Veamos por acá, mira. 1 más tangente cuadrado de x, ya sabes a qué se convierte, ¿sí o no? Acá vamos a colocar 2 secante cuadrado de x. Pero tú sabes cuánto es 1 más tangente, ¿sí o no? ¿Cuánto es 1 más tangente? Ah, revisas la identidad y esto es secante cuadrado de x. Por lo tanto, secante y secante cuadrado, secante cuadrado, al final, ¿qué te queda? Te queda 1/2. Y así hemos usado una de las identidades. Pasemos al siguiente ejemplo para aplicar otra de las identidades. Mira por acá. A ver, si te das cuenta, en esta suma tienes algo en común. Secante cuadrado, secante cuadrado. Te recomiendo que lo factorices. ¿Cómo se factoriza, joven? Mire, sencillo. Tú factorizas así. En la suma, a estos miembros tú quitas lo común. Separas lo común y lo colocas a un costado. ¿Sí? Lo colocas a un costado. A ver, sería secante cuadrado de x. Mira, fíjate por acá. Mira, secante cuadrado. Lo voy a factorizar y le voy a quitar esto de acá, mira. Secante cuadrado. Si le quito a esto de acá, secante cuadrado, ¿qué me queda? Solamente me queda tangente cuadrado, ¿cierto? A ver, si le quito a esto secante, al final me va a quedar, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar 1. Me voy a dejar entender, a ver, mira. Fíjate por acá. Mira, ¿qué es lo que acabo de hacer? No te vayas a asustar, no te vayas a asustar. Voy a colocar rápido esto de acá y mira. ¿Por qué he separado el secante? Lo que pasa es que si multiplicas esto por esto, te da esto de acá. Y si multiplicas esto por esto, te da esto. Eso se llama factorización. Ahora, ¿para qué he querido sacar todo esto? ¿Por qué? Porque mira, si te das cuenta, acá tienes 1 más tangente cuadrado. Y eso, por identidad, anteriormente te lo mencioné, ¿en qué se convierte? Ah, muy bien. ¿Se convierte en qué? Esto se convierte en secante al cuadrado. Entonces, tienes secante al cuadrado de x y a esto le multiplicas por esto de acá, ¿qué era? Ah, también es secante. Secante al cuadrado de x, ¿sí o no? Todo esto dividido entre ¿quién? Entre secante a la octava. Entonces, todo esto se convierte simplemente en la multiplicación y división de secantes, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Secante cuadrado, secante a la cuarta. Secante a la cuarta entre secante a la octava, ¿cuánto sería? Bueno, esa es ley de exponentes. Al final te sale 1 entre secante a la cuarta. Pero yo te mencioné que, mira, te mencioné lo siguiente. Te mencioné que coseno al cuadrado, coseno de x por secante de x es igual a 1, ¿cierto? Si lo elevas a la cuarta queda así, ¿cierto? Entonces, yo te pregunto, si este secante a la cuarta pasas a dividir, te va a quedar al final esto. Te va a quedar 1 entre secante
a la cuarta. Por lo tanto, 1 entre secante a la cuarta, ¿qué cosa es? Es el coseno de x a la cuarta. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, pasemos a este ejemplito, último ejemplito, para entender completamente lo que son identidades fundamentales. ¿Ya? A ver, tenemos acá, mira, nos pide determinar la suma de tangente y cotangente. Tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado. Pero te dan de dato la tangente más la cotangente y es igual a 4. ¿Ya? Más adelante vamos a ver una identidad, en la siguiente clase vamos a ver una identidad para esto, pero por el momento lo que yo simplemente voy a hacer acá es algo básico. Mira, fíjate por acá, elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado y al cuadrado. Si elevo al cuadrado, al final, ¿qué tengo? Mira, tengo por acá tangente ¿de quién? Tangente de x, ¿sí o no? Tangente de x al cuadrado. ¿Recuerdas el binomio al cuadrado del desarrollo? Tu profesor de álgebra te dijo, ¿no? Binomio al cuadrado es igual a la primera al cuadrado más dos veces la primera, que es tangente, por la segunda, ¿cierto? Entonces tenemos el producto de tangentes más la segunda, que es cotangente, ¿no? Cotangente de x al cuadrado. Y todo eso es igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado, ¿cuánto es, joven? Ah, muy bien, es 16. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, mira, ¿cuánto es tangente por cotangente? Ah, esa es una identidad recíproca, ¿sí o no? El producto de esto es igual a 1. Claro, eso es 1, pero está multiplicado por este 2, ¿cierto? Y a esto le sumas tangente cuadrado y cotangente cuadrado, ¿cierto? Muy bien, ya, a ver, le vamos a sumar acá tangente cuadrado y cotangente cuadrado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, lo único que debes hacer, joven, acá es fijarte en lo que te piden. ¿Qué es lo que te piden? A ver, te piden la suma tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x. Tienes acá la suma, solamente pasas a restar esto y listo. Entonces, la respuesta final sería que la suma de tangente y cotangente de un mismo ángulo te va a dar ¿cuánto? 2 por 1, 2, pasas a restar y acá te va a quedar 14. Esta sería la respuesta final, jóvenes, ¿ya? Ahora, a continuación te voy a explicar una de las consecuencias de una de las identidades pitagóricas fundamentales. Tenemos acá, por ejemplo, el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Te lo mencioné anteriormente. Pero yo quiero comentarte que esto, al hacer algunos cambios, tiene un par de identidades más que nos van a servir. Mira, primero, ¿qué voy a hacer para demostrarte esas identidades? Este seno cuadrado lo voy a pasar a restar. Mira, quedaría coseno cuadrado igual a 1 menos seno cuadrado, entonces. Ahora, lo que voy a proceder a realizar es lo siguiente, mira. Voy a hacer esto, ¿ya? Mira, este coseno cuadrado lo voy a colocar como coseno cuadrado a un mismo color, ¿ya? Coseno cuadrado coseno por coseno. Ahí sí. Coseno por coseno, coseno cuadrado, ¿ya? Ahora, fíjate por acá. Esto de acá, joven, lo voy a tomar como una diferencia de cuadrados, ¿me entiendes? Una diferencia de cuadrados, ¿sí? Ya sabes qué es lo que ocurre con una diferencia de cuadrados. Entonces, rápidamente voy a ejecutar un par de operaciones. Rápidamente, mira, ¿qué es lo que voy a hacer con la diferencia de cuadrados? Mira, recuerda que la diferencia de cuadrados, como te lo mencioné anteriormente, era el producto de una suma y una resta. Claro que sí, eso es lo que te mencioné, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿La suma de quién? Ah, la suma del seno, ¿cierto? La suma del 1 más el seno. ¿Y la resta de quién? De 1 y el seno, ¿sí? Es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Porque acá tienes 1 y el seno. Producto de suma y resta. Entonces, a continuación, lo que yo voy a hacer es pasar a dividir y a dividir cada uno de ellos. Mira, este coseno lo voy a dejar acá, solito.
solito, mira. ¿Sí? ¿Ya? Y este coseno lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar de esta forma, mira. Me va a quedar así. Me va a quedar un coseno en el denominador. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? A ver. Lo mismo voy a hacer con esta multiplicación. ¿Sí? Esto voy a pasar a dividir y esto de acá voy a pasar a dividir. A ver, entonces, si esto de acá paso a dividir, jóvenes, ¿cómo quedaría? Me quedaría 1 más seno ¿de quién? De teta. ¿Sí? 1 más el seno de teta. Ahora, ¿qué me quedaría en este lado? Me quedaría 1 menos ¿quién? Menos seno de teta. Entonces, joven, acabo de demostrarte una de las identidades que también es una consecuencia de las pitagóricas. ¿Sí, joven? Esta propiedad, esta identidad, te la he mencionado por un propósito. El propósito está en el ejemplo que te voy a explicar a continuación. ¿Y cómo es que te va a venir en los ejercicios? ¿Sí? A ver, vamos a resolver este siguiente problema aplicando lo que te mencioné. ¿Sí? Entonces, comencemos. Mira, el problema te manifiesta esta expresión y te quiere preguntar cuál es el resultado de reducir todo esto. Entonces, yo me fijo en esto. A ver, me fijo en esto. ¿Sí? Si me fijo en esto, digo, bueno, ¿se parece? En parte se parece. Profe, pero acá es X y acá es teta. Pero tú le puedes cambiar el ángulo. Cámbiale el ángulo, ¿ya? Haz esto, mira. Cámbiale el ángulo. Acá no te preocupes. Lo vamos a hacer un cambio así sencillo nada más. ¿Sí? Pero quiero que te des cuenta de algo. Te des cuenta de lo siguiente, que acá está elevado al cuadrado, o sea, profe, esto se parece un poco a esto, ¿no? Claro, se parece bastante, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se parece esto a esto, pero le falta algo acá, le falta un cuadrado. Es porque esto no ha multiplicado todavía. ¿Qué te parece si esto lo multiplicamos al coseno? Y quedaría así, ¿sí o no? Coseno cuadrado de x, ¿entre quién? Entre 1 más seno, ¿sí o no? ¿Sabes por qué he hecho esto? Porque quiero obtener al final lo que está acá. Entonces, ¿qué te va a quedar acá? Solamente acá. Me va a quedar 1 menos seno de x. Y eso es todo, jóvenes, mira. Al final esto es todo esto de acá, ¿cierto? Pero esto de acá, ¿en qué se convierte? Se convierte en este pequeño. Entonces vamos a ver. ¿En qué se convierte? Ahí está. Se convierte en 1 menos seno de quién? Seno de x, ¿no? Claro, a esto de acá le vas a sumar seno de x también, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta quién se va a ir, ¿no? Todo eso dividido entre coseno. Coseno de x, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿qué te das cuenta ahí? Te das cuenta que seno se va con este seno y te queda 1 entre coseno, ¿no? 1 entre coseno de x, ¿no? Muy bien, estamos casi terminando. Ahora, yo te pido un último esfuerzo acá, mira, un último esfuerzo. ¿Recuerdas tú que era 1 entre coseno? En las identidades recíprocas habíamos visto eso, ¿sí o no? ¿Qué es? Muy bien, efectivamente, secante. Secante de x. 1 entre coseno es secante de x. Y esa sería la respuesta a este ejercicio, jóvenes. Continuando con las clases, jóvenes, vamos a ver dos problemas. En este problema nos piden determinar cuál es el valor reducido de m, y para eso vamos a recordar algunas de las propiedades de cada una de las razones. Mira por acá. A ver. Mira, acá lo que tienes es secante y tangente. ¿Sí? ¿Qué podremos hacer con esta secante y tangente? Mira, la secante, no te olvides, es 1 entre coseno por la identidad recíproca, ¿sí o no? Claro. Entonces, una vez que tú tienes conocimiento de las identidades, a ti te va a resultar mucho más sencillo poder resolver estas
Entonces, jóvenes, acá, veamos. Secante 1 entre coseno. Tangente, joven, te pregunto. Bueno, muy bien. Seno entre coseno, ¿cierto? A ver, seno entre coseno, acá te vas a dar cuenta de que estas dos fracciones tienen un denominador común, ¿sí o no? Y tú recuerdas que tu profesor te dijo, tu profesor de álgebra te dijo qué pasaba cuando sumas dos fracciones homogéneas, o sea, estas dos. ¿Qué es lo que pasaba? Ah, muy bien, efectivamente. Sumabas los numeradores, ¿sí o no? Fracciones homogéneas, sumas 1 y seno, ¿cierto? Cuando los sumas, al final, ¿qué obtendrías? A ver, tendrías eso, ¿sí o no? 1 más seno de x entre coseno de x, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. Ahora, fíjate por acá. Antes de desarrollar esto te pregunto, a ver, mira. ¿Recuerdas que era 1 entre cotangente? Sí, ¿no? 1 entre cotangente, la recíproca, ¿no? ¿De quién? Ah, muy bien, es de la tangente, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Pero esta tangente, joven, esta tangente, ¿tú sabes que es igual a qué cosa? Ah, muy bien, es igual a seno entre coseno, ¿sí o no? Claro que sí, seno entre coseno. Listo, jóvenes. Tratemos de reducir lo máximo posible. Fíjate por acá. Acá aplicamos algo que conocemos como extremos y medios. Extremos multiplico y al final obtengo lo siguiente. Extremos y medios. Simplemente es la división. Extremos y medios me permite multiplicar extremo 1 por coseno y su divisor 1 por el seno de x, que sería seno de x, ¿sí? Entonces, a ver, finalmente, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, mira, tenemos la suma de esta fracción con esto de acá, que es seno entre coseno, ¿ya? Entonces, joven, lo que yo te pido acá de manera un poco encarecida es que retrocedas el video y te fijes en una de las identidades que yo te había mencionado. Sí, efectivamente. A ver, busca, ¿recuerdas esta identidad? La identidad se llamaba la identidad que era consecuencia de la identidad, ¿qué cosa? Pitagórica, ¿sí? Esto de acá, joven, como consecuencia, se convierte en ¿qué? Se convierte de manera automática en ¿qué? Búscala, retrocede el videito y te va a salir lo siguiente, mira. 1 menos seno de x dividido entre coseno de x. ¿La joven? Busca, es la consecuencia, ¿ya? De la identidad pitagórica. Ahora, a esto le voy a sumar obviamente lo que tengo acá, ¿no? Que es seno entre coseno. Y finalmente, joven, usted se da cuenta de lo siguiente. Se da cuenta que estas dos fracciones son ¿cómo? Homogéneas. Si son homogéneas, ¿qué pasa con los numeradores? Se suman. A ver, sumando, joven, a ver, sumando, suma esto más esto de acá. ¿Te quedaría solamente esto, sí o no? ¿Entre quién? Entre el coseno de x, ¿cierto? Claro que sí, muy bien, joven. A ver, te pregunto, ¿recuerdas la identidad recíproca? 1 entre coseno de x es igual a ¿cuánto, joven? Ah, muy bien. Secante, ¿de quién? Secante de x. Eso sería en el problema el valor de m, jóvenes. Ahora pasemos a otro problema, jóvenes. Este problema. Miren, nos piden reducir la expresión e, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a recurrir un poquito a una identidad en álgebra. Esa identidad se llama la identidad de binomio al cuadrado. ¿Ya? Mira, fíjate por acá. Voy a colocarlo acá de manera más. ¿Ya? A más b al cuadrado, ¿recuerdas?
se convierte en un trinomio cuadrado perfecto, jóvenes. ¿Sí? No te olvides de esto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira. A partir de esto, joven, yo lo que voy a hacer es un par de cambios, ¿ya? Te voy a explicar por qué voy a hacer esto de acá y te va a salir de manera rápida ese problema. A este A yo le voy a dar un valor, le voy a dar un valor, cualquier valor, seno, en este caso, seno de X, ¿ya, joven? Seno de X. Ahora, a esto de acá le voy a sumar un valor más, ¿ya? A ver, vamos a dar un poco de espacio acá, ¿ya? Seno de X y coseno de X, ¿ya, jóvenes? Seno de X, coseno de X. Esta suma la voy a elevar al cuadrado y como te puedes dar cuenta acá, tienes los cuadrados, ¿cierto? Claro que sí, tienes acá seno de X al cuadrado más coseno al cuadrado. Acá, más, mira, esto lo voy a juntar con esto y acá está. Pero dos veces, ¿qué cosa? Dos veces A por B, pero A por B, A, B, multiplica, ¿sí o no? A por B es seno de X por coseno de X, ¿cierto? Entonces, joven, ¿qué es lo que yo quiero demostrarte con esto? Quiero demostrarte lo siguiente, mira. Y esto va a ser parte de una nueva identidad, ¿sí? ¿Cuánto es la suma de seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X? Retrocede un poquito el videito y te vas a recordar, que esta es una identidad pitagórica y es igual a 1, ¿cierto? Muy bien, entonces acá al final te queda 1 más seno de X por el coseno de X. Esto, joven, no te olvides, por favor, es igual a la suma al cuadrado. ¿Ya, jóvenes? Ya. Entonces, esta es otra identidad, joven, que usted tiene que recordar. ¿Ya? Más adelante vamos a ver otras identidades donde esto representa el seno del doble y etcétera, ¿no? Ahora, fíjate por acá. Si te das cuenta, esto que ves acá aparece en este punto. Solo que el ángulo es teta, ¿cierto? Entonces, yo te pregunto, ¿esto en qué se convierte? Claro. Esto se convierte en la suma del binomio, el binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, hagamos esa conversión, joven, ¿ya? Esa conversión la vamos a hacer acá, fíjate, por acá. A ver. ¿En qué se convierte esto de acá, joven? A ver, ¿se convierte en qué? Se convierte en seno de teta, acá la voy a poner, más coseno de teta, ¿ya? Y esto, no te olvides, joven, ¿no? ¿Cómo está? Al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí. Ahora, esto de acá, simplemente lo chequeas, lo analizas, lo voy a borrar. ¿Ya? Y tenemos por acá restamos el coseno, ¿cierto? Coseno de teta. Muy bien. Todo esto es dividido entre quién? Entre tangente, ¿no? Tangente de teta, ¿no? A ver, jóvenes. Mira lo que ocurre acá. Raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado. Ah, muy bien, joven, ¿te diste cuenta? ¿Qué pasa con esto? Con este 2 y con este índice. ¿Qué pasa con esos dos? Ah, acá está el índice 2. Se simplifica, joven. Y al final, todo se reduce ¿a qué cosa? Al seno de teta más el coseno de teta. Pero le restas ¿qué cosa? Le restas el coseno de teta, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Y eso dividido entre tangentes, ¿sí o no, joven? Claro, tangentes. Ya está. Entonces, joven, ya estamos culminando el ejercicio. Simplemente lo que tienes que hacer acá, se va y te queda seno teta entre tangente. Tangente, joven, tangente, ¿usted recuerda?
Tangentes, ¿qué cosa? Seno entre coseno. ¿Sí? No se olvide, joven, ¿ya? Ahora, haciendo la división respectiva, joven, usted va a obtener lo siguiente. Extremos y medios. Los extremos, ¿quiénes son? Acá, por acá. Veamos por acá. Seno de teta por coseno de teta. ¿Dividido entre quién? Entre la multiplicación de los que son el medio, que sería seno por 1. Joven, una consulta. Aquí, ¿quién se simplifica? Ah, se simplifica el seno, ¿sí o no? Al final, ¿qué te queda? Claro, te queda el coseno de teta. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Espero que en sus casas las pasen muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta, se la hacen llegar al profesor Mario. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.